Hay ángeles presentes en este lugar y sentimos tu presencia a través de ellos. Por eso te cantamos y te alabamos con alegría y con gozo. Y te decimos así: si sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y elevarlas a Dios. Hoy abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. hay ángeles. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar. Muy buenos días, bienvenidos hermanos a este su programa Luz y Esperanza. Soy Mario Treviño y una vez más agradezco el gran favor que nos hace de su atención. Y hoy precisamente ya vemos en pantalla, nuestro invitado de hoy es nada menos que el Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, primer obispo de nuestra diócesis de Piedras Negras, quien nos hace un espacio en su agenda para venir a compartir con nosotros este evangelio, precisamente con motivo de este tercer aniversario del programa Luz y Esperanza, que bendito Dios nos ha permitido llegar hasta este aniversario todavía al aire ininterrumpidamente. Señor obispo, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido también al programa Luz y Esperanza. Con un gran gusto, Mario, muchas gracias a ti y a todo tu teleauditorio. ¿Cómo no agradecerle al Señor estos 3 años que te ha permitido estar en contacto con tantas personas de buena voluntad? Claro. ¿Cómo no manifestarle nuestra gratitud? Porque por medio tuyo Él ha estado llegando a muchos hogares, a muchas personas, a muchas familias. Y además de darle gracias, pues pedirle que te siga llenando de bendiciones. Claro. Para que tú sigas siendo un muy fiel instrumento en sus manos. Claro, recuerdo mucho, señor obispo, su eminencia, la primera vez que usted me envió a evangelizar a través de este programa, y la verdad no me siento solo, siento el apoyo de todos ustedes y en especial de usted como obispo de nuestra diócesis, y la verdad eso me impulsa para seguir perseverando en esta labor de evangelización. Muchas felicidades, Mario. Tú sigues aquel mandato de Jesús: vayan y enseñen. Y qué bueno que enseñes y vas, porque vas a muchas casas, vas a muchos hogares, y ojalá haya muchos laicos comprometidos como tú para que sigan la exhortación del Papa Francisco, que nos dice que tenemos que vivir una iglesia en salida, que lleguemos a muchas personas y que este programa Luz y Esperanza junto contigo pues siga siendo ese instrumento por el que Dios llegue a muchas personas. Claro, gracias padres, gracias señor obispo por estas palabras. Y pues bien hermanos, voy a dar lectura brevemente a lo que es el evangelio de hoy, que nos va a compartir precisamente el señor obispo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor obispo, hoy actualmente estamos en pleno curso del siglo XXI, 2014, y no parece haber problemas al hablar de Dios. Todos conocemos a un Dios creador, a un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente que todo lo puede, lo visible y lo invisible. Pero cuando hablamos de Jesucristo, suele haber algunas dificultades. Para la Iglesia, señor obispo, ¿quién es realmente Jesucristo hoy en pleno siglo XXI? Dice de una forma muy clara que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Claro.
Es Cristo a quien lo proclamamos resucitado como el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él es el Hijo de Dios que se ha encarnado y que ha venido a nosotros para nuestra salvación, para nuestra redención. Definitivamente que nosotros creemos en Él y es por Él que nuestra fe tiene sentido. En un Cristo resucitado que llega a decirnos San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Él es el Señor. Y muy seguido le decimos nuestro Señor, incluso la forma de terminar nuestras oraciones en la liturgia, casi siempre es la misma forma, por Cristo nuestro Señor. Claro. Y nuestro Señor significa nuestro dueño, nuestro Redentor, aquel a quien nos debemos. La afirmación que hace Simón Pedro, tú eres el Hijo de Dios, yo creo que todos los creyentes, tú y yo y muchas de las personas que nos ven y escuchan, la podemos decir con nuestros labios. Bendito Dios, porque también Jesús nos dirá, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Claro. Y qué bueno que podamos publicar y decir con nuestros labios, Jesús es el Señor. Claro. Lo importante aquí, Mario, para ti, para los que nos escuchan, para mí, es poderlo decir en la vida. Claro. Porque relativamente es muy fácil decirlo con las palabras. Ahorita lo decimos, Jesús es mi Señor. ¿Qué mérito tiene decirlo? Pues no tiene gran mérito, porque nada más de que lo diga. Claro. Lo importante es decirlo en la vida. Yo creo que hay varias ocasiones en que Jesús te hace a ti esa pregunta, y a ti que nos escuchas y a mí, ¿tú quién dices que soy yo? Una de ellas, que quizá la respuesta nos cuesta mucho darla, es en los momentos de dificultad. Todos atravesamos por ellas, claro, ¿no? Absolutamente. Se nos murió un familiar, no traemos buena salud, nos quedamos sin trabajo, traemos problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. En esas situaciones de dificultad, Cristo te pregunta, y hay que escucharlo con los oídos del alma, ¿quién dices que soy yo? Y tenemos que decirle, tú eres el que me va a sacar de esto, tú eres aquel que me hace no perder la esperanza. El Señor es mi pastor, nada me pasará, aunque camine por cañadas de lugares oscuros, nada temo, porque tú vas conmigo. Decirle a Cristo, tú eres mi Señor, cuando las cosas no nos sonríen, Claro. es para que Jesús nos diga, dichoso tú, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Claro. Y aquella persona que se desespera ante el problema, ante la dificultad, que dice, de esta no salgo, con esto no puedo, pues no está diciendo que Cristo es su Señor, porque se está sintiendo solo. Y claro que la persona va a decir, no puedo con esto, de acuerdo, pero tú con Él no vas a poder. Entonces di que Él es el Todopoderoso, que Él es el que te tiene el gran amor que te va a ayudar a salir de esto. Y qué importante que lo digamos en esos momentos difíciles. Claro, Padre. Otra situación en la que el Señor nos pide que digamos quién es Él, es en la contraria, es decir, cuando todo va muy bien. Los hijos van progresando en la escuela o en el trabajo, gracias a Dios todos tenemos buena salud, conseguimos una meta, tenemos una casa nueva, de esas cosas bonitas que a todos nos agradan. Y uno pudiera sentirse muy salsa y decir, pues yo esto lo logré por mis méritos. Y claro, sí, en parte es verdad. Ahí también es Cristo quien dice, oye, y tú en los momentos de triunfo, de éxito, ¿quién dices que soy yo? Señor, pues tú eres aquel que hace todo en mí. Tú eres aquel por quien yo consigo las cosas, por quien tengo la vida. Tú eres aquel que me ayuda a salir adelante en todo lo que emprendo. Es decir, no podemos dejar a Dios para las cosas difíciles de sufrimiento nada más, y en las de gozo no. Ahí también. De tal forma que si estamos en una fiesta, pues no es nada más festejar la graduación o el cumpleaños, entrándole a la tomada y a ponernos hasta atrás. Espérate, ahí no estás diciendo quién es Cristo para Claro. ti. Vive tu fiesta muy alegre, muy contento, pero como le gusta a Dios. Claro. Festeja tus triunfos, pero como le gusta a Dios, y reconócelo en esos momentos en que todo va muy bien, como tu Señor, que siempre está contigo ayudándote a salir de todas. Aquel que dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Claro. Ciertamente. Y la tercera, Mario y queridos querido teleauditorio, la tercera ocasión de las muchas que Jesús nos puede preguntar, ¿tú quién dices que soy yo?
es en la vida cotidiana, en el trabajo que tenemos que hacer, en las decisiones que tenemos que tomar. Tenemos que manifestar con nuestra vida quién es Cristo. Si usted está atendiendo a las personas en una ventanilla de servicio público y cree en Jesús, pues diga quién es Jesús para usted, atendiendo muy bien al que está ahí enfrente, como si fuera Cristo mismo quien va a solicitarle ese servicio. Igual el médico, el abogado, el político, el maestro, el sacerdote, el obispo, el conductor de un programa. En el trabajo diario, con la forma que tenemos de expresarnos, de hablar, de vivir, de ser, de tratar, estamos diciendo quién es Cristo. Estamos diciendo, sí, Señor, tú me pides amar al semejante como a mí mismo. Yo al tratar al otro como yo quiero que me traten, estoy manifestando quién eres tú para mí, aquel cuyas leyes sigo. Tengo que tomar una decisión y esta decisión, pues una es la que me dicen mis gustos, mi forma de pensar, la manera de pensar de los demás, y otra es la que me pide Dios. La mujer que está embarazada y fue un embarazo no planeado y no quisiera, y ahora qué hago, y escucha muchas voces que le dicen aborta, pero bueno, ¿y quién es Cristo para ti? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿La que te dicen los demás, la que es para tu conveniencia o aquella que te está diciendo el Señor? Y que muchas veces lo que Dios quiere pues es diferente u opuesto a lo que quieren los demás, porque lo escuchamos, mis pensamientos no son tus pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Qué interesante decir, yo estoy diciendo quién es Cristo para mí, yo decido lo que yo sé que Cristo decidiría si estuviera en mis zapatos. Claro. Que si Jesús estuviera en esta situación, Él tomaría esta decisión. Esta es la decisión que voy a tomar yo, porque yo estoy diciendo con esto quién es Él para mí. Él es mi Señor a quien yo sigo y que me invita a vivir y a hacer lo que Él quiere que viva y haga, y de esta forma estoy manifestando que Él es mi Señor. Yo considero que de estas maneras y muchas más en la vida tenemos que decir quién es Cristo, pero con nuestras acciones, claro, con nuestra vida, con nuestro ser completo. Qué interesante, señor obispo, cómo nos comenta usted en esta forma tan importante, cómo podemos identificar verdaderamente a quién es realmente Jesucristo. Pero lo que me llama también la atención en esta segunda parte, señor obispo, usted estimado televidente, es cómo esta promesa que hace Jesús a Pedro, bueno, Simón, ¿verdad? Bar-Joná, que me decía usted, padre, que significa hijo de Juan, le hace esta promesa, pero no es una prerrogativa personal de Cristo, sino un comunicado de oficio. No podemos quedarnos en que si Jesús le dice a Pedro, a ti, sobre ti edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero ¿qué pasa cuando Pedro, que obviamente Cristo mismo le dijo la manera en que iba a morir él? ¿Qué pasa cuando muere Pedro? ¿Qué continúa haciendo aquí con esta promesa? ¿Cómo puede cumplir Jesucristo nuestro Señor la promesa de que Él estará con nosotros, es decir, con los apóstoles, todos los días hasta el fin del mundo? Si al momento en que murió Pedro y los demás apóstoles, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué nos quiere decir esta promesa de Jesús de yo te daré las llaves del reino? ¿Qué significará esto para la iglesia, padre, señor obispo? Tenemos la costumbre de expresar en un dicho muy conocido, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y entre nosotros así es. ¿Por qué? Porque podemos decir, la semana que entra nos vemos y puede pasar un año y no nos volvemos a ver. Hubo mucho trecho, claro, entre el dicho y el hecho. En Dios no hay eso. En Dios el dicho es el hecho. Claro. Desde el Génesis, cuando dice la Sagrada Escritura, y dijo Dios que haya esto, y así fue. Claro. Es decir, su palabra se cumple inmediatamente. Y Jesús dice, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Estas palabras que tú mencionas, ojalá que todos los creyentes las tuviéramos muy claras. Y si me das la oportunidad, quiero platicar los 5 temas que hoy toca Jesús en esa frasecita. ¿Verdad? Sí, claro. Porque es muy profunda. ¿Cómo no? Y cada una de ellas nos podría llevar mucho tiempo en estudiarla, pero por lo menos para que nos queden claras, claro, esas 5 realidades que Cristo presenta. Claro. Y que tengamos la satisfacción de saber quién es Pedro, quién es la iglesia y qué es lo que el Señor promete de esta presencia siempre con sí, ella. La primera, el nombre, lo acabas de decir tú. El apóstol se llama Simón. Sí.
no tiene dos nombres, Claro. se llama Simón. Y recordamos que en los tiempos de Jesús el nombre significaba mucho. ¿Cómo no? El ángel le dice a José, padre adoptivo del niño que está esperando a María, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Jesús significa Salvador. Otro ángel le dice al papá de quien vendrá a ser Juan Bautista, a Zacarías, su nombre será Juan. Claro. Es decir, el nombre lleva en sí algo característico y muchas veces la misión, Claro. que este es el caso en por qué Jesús le cambió el nombre a Simón. Yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y a partir de ahí todo el mundo le empezó a decir Pedro. No es un apodo, No, como le podemos decir a alguien el pollo. Sí, Bueno, sí. pero eso surgió por cualquier cosa. No, Cristo que le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, le está confiando una misión. ¿Cómo no? ¿Cómo confía Cristo la misión a un hombre? Bueno, Cristo es la piedra angular de la iglesia. Es muy claro en las Sagradas Escrituras. La fe que Pedro manifiesta en Cristo, tú eres el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, esa fe lo une íntimamente a él. Y Pedro con su fe es la cabeza visible, el cimiento visible de la iglesia. Exacto. Él es la cabeza, el fundamento de esa institución que Cristo es la roca, esa roca firme sobre la cual está construida. Pedro sin Cristo no es nada, no es nadie. Pero la iglesia sin Pedro no es la iglesia. ¿Quién la va a guiar? Exacto. Por eso esa frase en esta larga historia de 20 siglos de la iglesia, donde está Pedro, ahí está la iglesia. Claro. Eso es muy cierto, ubi Petrus, ibi ecclesia. Tú y yo, nosotros católicos, tenemos la seguridad de que formamos parte de la única iglesia que Cristo ha fundado. Claro. Hay muchas otras personas que siguen a Jesús de muy buena voluntad, pero formando otros grupos religiosos que no atienden a lo que dice el sucesor de Pedro. Claro. Y les podemos preguntar a ellos, oye, ¿quién fundó tu iglesia? Y van a sacar la historia. Sí. En tal año fue tal persona. Bueno, ok, qué bueno que decidieron seguir a Jesús, pero qué lástima que no forman parte de este rebaño de Cristo. Exactamente. ¿Por qué? Porque hoy Pedro está presente en Francisco. Claro. Porque después de Pedro sigue Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, hasta Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Exacto. Es decir, está toda la lista de los pontífices a lo largo de estos 20 siglos y tenemos esa seguridad de que ahí está la iglesia de Cristo porque ahí está Pedro, que junto con Cristo, él es la cabeza de la iglesia y es la cabeza visible. Y tenemos la seguridad de que si vamos siguiendo lo que Pedro nos dice, estamos siguiendo lo que Cristo nos dice, porque les dijo Jesús, el que ustedes escuchan, a mí me escucha. Claro, claro. Esta es la primera parte fundamental de esta afirmación que Jesús hace. Fíjate qué interesante después lo que Jesús sigue diciendo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la construye Pedro, man. No. La Exacto. construye Cristo. Cristo mismo. No le dice, oye Pedro, a ti que te estoy confiando en la iglesia, te pido que la vayas haciendo de esta manera y de la otra. No, el Señor es el que lleva esto. Claro. Él es el que construye su iglesia y tú y yo somos sus instrumentos. Tú a través de este programa y de tu testimonio cristiano en todas partes, un servidor como obispo, le estamos ayudando a Jesús. Pero Él es el que va construyendo esto. En estos 3 años que llevas en tu programa, iba a decir, ¿quién ha sido la parte fundamental de este programa, Mario? No. Ha sido el instrumento principal. Tal vez. Pero el autor de esto es Él. Claro. Es Cristo que va construyendo esta iglesia a través de nosotros como instrumentos que tenemos que ser muy dóciles. Igual ustedes, televidentes, en su hogar, Cristo es quien tiene que construir esa iglesia concreta, esa iglesia doméstica en la familia, pero siendo ustedes los instrumentos para que Él realice su obra. E igual en Piedras Negras, e igual en el mundo entero, tenemos que sentirnos, sabernos instrumentos del Señor para que Él a través de nosotros siga construyendo la iglesia en todas partes. Claro. Fíjese, señor obispo, qué bueno que nos comenta estos primeros puntos. El que todo el mundo nos preguntamos es qué significa cuando Jesús le dice a Pedro, bueno, aparte de que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, le da también otra prerrogativa, otra potestad y le dice, todo lo que tú
ates en la tierra quedará atado en el cielo. Le da las llaves del reino. ¿Qué significa para nosotros? Aquí están estos 3 puntos tan importantes que dices: te daré las llaves, los poderes del mal no prevalecerán, y lo que ates queda atado. Ya llevamos estas 2 platicadas, nos quedan esas 3. Estas 3. Bueno, y pudiéramos tardar horas, no, claro, porque son temas tan extensos, pero pues no tenemos todo el día. Absolutamente. Es muy interesante las llaves. Cuando hacemos una rifa aquí en la diócesis y vienen los ganadores felices porque se ganan un carro, ¿cómo es que un servidor les entrega el carro? Yo no voy a cargar el carro y le voy a decir: aquí está tu carro. ¿Qué hago? Le entrego las llaves. Claro. Y le estoy diciendo: órale, este es tu carro. Cuando unas personas entran a una casa que consiguieron con un crédito, les dan sus llaves. Y en aquel tiempo, en los tiempos antiguos, sabemos que las ciudades muchas eran amuralladas, tenían sus puertas, claro. Y el que tenía las llaves de esas puertas era el que tenía la autoridad en aquella ciudad. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pues te estoy dando la autoridad en la iglesia. Te estoy dando la autoridad, tú eres el que la va a llevar adelante. Es Jesús que confía a un hombre limitado, que en algún momento lo va a negar o lo ha negado, pero que tiene una entrega total en él, y le dice: quiero que lleves esto adelante. Qué importante descubrir la autoridad que tiene el Papa, y en ocasiones él nos dice: esto así es y así es. Claro. Porque esa es la autoridad, porque la visión de él es muy diferente, y porque goza de la luz del Espíritu Santo, claro, de una manera diferente, y tenemos que saber que esa autoridad que él transforma en servicio, porque es una autoridad para servirnos, no, claro, para decir: aquí yo mando. No, claro que no. Es la autoridad del servicio al estilo de Cristo, que dice: ejemplo les he dado lavándoles los pies para, claro, que ustedes hagan lo mismo. Pues ahí vemos en el signo al Papa hoy, Francisco, lavando los pies en la Semana Santa, y como un signo de ese servicio que él tiene, y qué importante saber de esa autoridad con la que él cuenta, no porque alguien más se la haya dado, sino porque Cristo mismo se la dio a Pedro, y pues él es el sucesor. De hecho, Padre, si me permite, Jesucristo le da la potestad de la jurisdicción, es decir, así es. Él tiene la autoridad para atar y desatar, es lo que está permitido en la iglesia o lo que no está permitido. Y sí sabemos que si el Santo Padre, por ejemplo, ahora el Papa Francisco, dice algo en alguna nueva disposición, ¿verdad? Vamos a hacer esto, nosotros estamos obligados a hacer eso, porque él tiene esa autoridad. Y aquí se une la que acaba de mencionar, Mario, la cuarta, claro, la cuarta prerrogativa. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una pareja, un hombre y una mujer que desean casarse, y dicen: vamos a casarnos por la iglesia. Vamos a casarnos por la iglesia, vamos a casarnos por Dios, claro, ante Dios. La iglesia está atando esto y nadie lo desata. Por eso dice el sacerdote una vez que se celebra el sacramento del matrimonio: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, la iglesia cuenta con el respaldo de Dios. Lo ató en la tierra, queda atado allá. Tú vas a confesarte, yo voy a confesarme. Y el sacerdote dice: yo te absuelvo los pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te está desatando de una carga que traes. Esa carga que te desató la iglesia por medio de ese ministro es la misma carga que se desata en el cielo, y que en el cielo no queda ninguna falta para ti porque has sido perdonado. Esto es lo hermoso de la actividad de la iglesia, sabiendo que una acción que se realiza en la tierra tiene su respaldo celestial. Y esto nos da la seguridad de que, siendo ciudadanos de la tierra, somos también ciudadanos del cielo, y estamos contando con que todo lo que vivimos en la iglesia tiene su respaldo o su apoyo allá. Claro, interesante. Y que viene a unirse con la última, con la quinta. Los poderes del mal no prevalecerán. Estos 20 siglos de historia de la iglesia han sido tan cambiantes. ¿Cómo no? Todos sabemos, empezó la iglesia con persecución. Bueno, pues al fundador lo mataron. Claro, eso a tan Cristo. Sencillo. Y después los apóstoles continuamente están siendo perseguidos, casi todos entran a la cárcel. Todos mueren mártires. Exacto. Todos. Excepto Juan. Hasta que después en la historia ya se reconoce, pero nunca se ha podido acabar. ¿Cuál era la finalidad de matar a un apóstol y al otro y al otro y al otro? Acabar con la iglesia. Claro. No se acabó.
y se decía, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Cierto. Es decir, ahí estaba el no podrán contra él. Y siguen los ataques, todos hasta nuestros días. Sí, es cierto. Parece que hay personas que se ensañan y que les gusta atacar y que miran lo que hizo tal sacerdote y lo que hizo tal obispo y se critica aquella cosa del Papa. Y esto sí pega, definitivamente que pega y que hace mucho daño, pero tenemos la seguridad de que el que todo lo puede sigue guiando la barca. Claro. Esa barca que a veces está con las olas altas, con las tempestades y todo, pero que llega a puerto, que tiene un final destino porque quien la conduce es Él. Y esa seguridad de que no prevalecerá no es solamente la iglesia institución, definitivamente que sí, es la iglesia que formamos todos nosotros. Es Jesús que dice, tú formas parte de mi iglesia, yo te aseguro que el mal no va a poder contra ti. Es cierto. Que algunas veces parece que te acabó, nomás te tumbó, pero te vas a levantar. Claro. Que tengamos la seguridad de que nunca será más poderoso el mal que el bien. ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie más poderoso que Dios, que es el bien supremo. Claro. Y que cualquier mal que llegamos a tener no le llegan a las rodillas. Claro, ¿no? Es decir, es nada el mal comparado con el tamaño del bien. Claro. Es nada el demonio comparado con Dios. El demonio es criatura, Dios es creador. Y es la seguridad que tenemos que tener todos de que a fin de cuentas, por más que aquello parezca muy malo y que nos va a destruir, saldremos triunfantes como Cristo, que parecía que había sido derrotado con la muerte, pero triunfó con la resurrección. Claro, me recuerda a lo que Jesucristo dice a los discípulos y nos lo dice a todos actualmente. San Juan 16:33 dice, les he hablado así para que tengáis paz en mí. Pues en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, contamos con el apoyo de Jesucristo en cualquier adversidad, en cualquier circunstancia. Y pues bien, señor obispo, quisiera también que nos comentara brevemente otra institución que hace Jesucristo en Pedro y los apóstoles, establece el poder del magisterio. ¿Qué importancia o qué papel juega el magisterio de la iglesia en nuestros tiempos? ¿Cómo nos estamos guiando por ese magisterio de la iglesia, señor obispo? ¿Cómo podemos reconocer de una manera pública que Dios se comunica? De una manera personal puede ser nuestra conciencia, pero de una manera pública, ¿cómo la reconocemos? Bueno, pues la palabra de Dios se da en la Biblia, que es palabra revelada. La palabra de Dios se da en la tradición también de la iglesia y se da en el magisterio. ¿De dónde viene esto? Porque no son tres fuentes diferentes, es una fuente con tres vertientes, porque es el mismo Dios que habla. Lo tomamos de las palabras que hace un momento mencionamos. Jesús le dice a los apóstoles, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Fíjate qué interesante, podemos ver los escritos de los papas en todos los tiempos y no hay una sola contradicción. Se va abriendo la verdad al tiempo, pero nunca se va a decir que no, o una verdad que antes se dijo que sí. Es decir, la iglesia dice desde el principio, la vida hay que respetarla. Van a pasar los siglos y la iglesia va a seguir diciendo lo mismo. El magisterio es el modo como los papas, los santos padres en la iglesia, van manifestando la voluntad de Dios, que tiene de alguna manera su fundamento en la Biblia. En la Biblia no todo está explícito. Nos dice San Juan terminando su evangelio, otras muchas cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas todas en este libro. Muchas han venido de boca en boca. Y así el magisterio va tratando de encontrarle el sentido a la revelación escrita, que es la palabra de Dios, la Biblia, y lo va ya especificando para el tiempo actual. Es así como nos encontramos que en las cartas del Papa, en las encíclicas, la última fue el gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium, pero ha habido muchas cartas encíclicas de los santos padres. En todas ellas tenemos una voluntad de Dios expresada a través de las personas que Él ha puesto para guiarnos. Y qué interesante conocerlo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esa palabra de Dios, que siempre es viva, que está en la Biblia, se hace explícita a través del magisterio, que siempre, sin contradecirla, la está actualizando para el momento en que estamos viviendo. Claro, interesante, padre. Me gustaría, por último, otra potestad más, ¿verdad? Son tres potestades de la iglesia. La potestad de la santificación, señor obispo. Como también, aparte
del magisterio y la jurisdicción, Jesucristo dota a sus apóstoles para poder santificar. ¿Cómo nos podría explicar esto, señor obispo? ¿En qué consiste ese papel de santificar? Santo es solo Dios, claro. Lo dice la Sagrada Escritura. Él es el santo con mayúscula. Claro. Y aquello que nos relaciona con Dios, también le llamamos santo, como a una persona que fue muy buena y que la Iglesia canoniza, como a unos días especiales que llegan a formar la Semana Santa, al Papa que le llegamos a decir Santo Padre, en relación siempre a Dios. Claro. El modo que Dios quiera usar para santificarnos es ilimitado. Dios tiene muchas formas de comunicarnos lo de Él, su santidad, su fuerza, su gracia, su perfección. Pero estableció 7 medios de una manera formal para comunicarnos su vida en momentos muy especiales de nuestra existencia, los que llamamos sacramento. Claro. Un sacramento es signo visible de la acción de Dios, de la presencia de Dios, de la gracia. Estos son los modos ideales de santificación. Al niño que ya nació, que ya tiene la vida natural, Dios le da la sobrenatural, la vida de Él, en el bautismo. Después así el sacramento de la confirmación, donde nos confirma con la fuerza y los dones del Espíritu Santo, cuando lo recibimos a Él en la hostia, que es la comunión o la Eucaristía, cuando nos perdona los pecados en la penitencia o reconciliación, la que conocemos como confesión, cuando establece a una persona para que sea su ministro en el orden sacerdotal, cuando une al hombre y a la mujer como una pareja a formar una familia en el sacramento del matrimonio, y también cuando da su gracia a quien padece un momento difícil a través de la unción de los enfermos. Esos 7 sacramentos son los modos más claros de que en una forma oficial la Iglesia da la santificación que recibe de Dios para transmitirla a los demás. Claro, padre, por último, ya tenemos poquito tiempo, nos gustaría que nos compartiera cuál es la postura de la Iglesia. Estamos hablando de que Jesucristo hoy funda mi iglesia, dice, sobre ti edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. Exacto. Entonces, yo quisiera, padre, señor obispo, este es un tema que tal vez es muy escabroso, pero quisiera que nos lo abordara brevemente. ¿Cuál es la postura de la Iglesia ante tantas formas de cristianismo? Hoy tenemos, lamentablemente, porque no creo que sea un favor para Dios el haber tantas iglesias con diferentes, tal vez, doctrinas, o con diferentes líderes, con diferentes creencias. ¿Cuál es la postura de la Iglesia, la Madre Iglesia Católica, ante toda esta diversidad de, voy a decirlo, sectas o doctrinas? ¿Cuál es la postura de nuestra Iglesia? Si Dios lo que quiere desde un principio es que haya un solo pastor y un solo rebaño, y al ver las diferencias que hay ahorita en diferentes formas de pensar, ¿cómo actuamos, cómo actúa la Iglesia para poder sobrellevar esta situación, señor obispo? El deseo de Cristo lo acabas de expresar: un solo rebaño y un solo pastor. Y al principio era un solo rebaño. Las dificultades que va atravesando la Iglesia la van haciendo más unida y más consolidada. Y en los primeros años de la historia de la Iglesia únicamente existe un solo grupo, llamados cristianos. Claro. Son los cristianos, es la Iglesia cristiana. Dado que la vocación de la Iglesia es para todo el mundo, porque Cristo dice vayan y enseñen a todas las naciones, se pone el nombre de católico. Católico significa universal. Es decir, si antes podían formar parte del pueblo elegido nada más los que vivían en Israel, ahora se dice no es solo para un territorio, es para todos, y se va usando a veces el nombre de cristiano y a veces el nombre de católico, pero sabiendo que es la misma Iglesia. Claro. Con el paso del tiempo ha habido quienes encuentran opiniones distintas en la Iglesia y no van de acuerdo con lo que la Iglesia en algún momento dice. Unos aceptan aquello aunque no les parezca, conscientes de que están siguiendo la voluntad de Dios en lo que el Papa dice. Y otros se rebelan y dicen no, esto no es correcto, y se separan. Ahí empiezan los grandes cismos en la Iglesia. Vamos a pensar, por ejemplo, fíjate, Francisco de Asís y Martín Lutero. Son 2 hombres religiosos los dos,
que están dentro de la iglesia y los dos ven que hay cosas que están mal en la iglesia. Francisco de Asís escucha de Cristo el transforma mi iglesia, renueva mi iglesia y se queda en la iglesia para transformarla. Y vaya que lo logra a través de su persona y de la orden franciscana, todas las cosas buenas que ha hecho. Martín Lutero, en cambio, se molesta y dice, está muy mal esto que está sucediendo en la iglesia, mejor voy a formar otra. Y es la Reforma Protestante, claro, de quien protesta por aquello que hay en la iglesia, junto con Zwinglio, con Calvino. Más adelante, ellos tres también tienen opiniones distintas, claro, y de aquella que era una, se hacen tres. Claro. Y Zwinglio con lo suyo, y Calvino con lo suyo, y Lutero con lo suyo. Y había pasado poquito tiempo, y de los que siguen a uno y a otro, a algunos no les parecen algunas cosas, y hacen otra, y otra, y otra, y hoy tenemos no cientos, miles. ¿Qué pasa en Inglaterra con Enrique VIII? Claro. Él quiere que el Papa le autorice que se case con otra persona, y está casado, y le dice el Papa, no, porque tú estás casado. Ah, no, pues me retiro junto con toda Inglaterra. Y se forman los anglicanos, claro, que creen en lo mismo, claro, menos en el matrimonio y en el Papa. ¿Por qué? Pues porque aquel rey, claro, no le hizo caso al Papa y se volvió a casar. Exacto. Entonces, así han surgido las diferentes iglesias, por personas que piensan distinto. No podemos dudar de que los que hoy forman parte de esas iglesias sean personas de buena voluntad. No claro, vamos a decir, acá estamos los buenos y aquellos son los malos. No, definitivamente claro, que no. Pero lamentablemente, pues están en aquellas comunidades que no fueron formadas por Cristo, que qué bueno que siguen la Biblia, pero qué lástima que la tradición y el magisterio no, y se pierden de eso. Claro. Que tantas bondades que el Señor nos ha dejado en la iglesia, pues no participan de ellas porque están viviendo este cristianismo en otra familia no fundada por Jesús. Yo invito a los que forman parte de otras iglesias a que busquemos cómo unirnos. Claro. Ya hemos hecho esfuerzos en Piedras Negras, hemos tenido reunión con pastores y líderes de otras iglesias y nos interesa estar juntos porque claro, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Es cierto. Y el deseo que tiene Cristo, que lo ha manifestado mucho el Papa, un día se va a hacer realidad, de que sí formemos un solo rebaño con un solo pastor. Claro, no, pues qué interesante, señor obispo. Nos gustaría ya en el último espacio de 5 minutitos que nos diera un mensaje general, ¿verdad? Sobre todo haciendo alusión también a este programa de Luz y Esperanza y por supuesto contar también con su bendición para que Dios nos siga iluminando y seguir perseverando, porque también en este programa tan pequeño y sencillo y tan humilde también los poderes del infierno a veces quieren superarnos, ¿verdad? Pero estamos agarrados de la mano de Dios y aquí está nuestro arcángel Gabriel también que todo el tiempo nos acompaña y pues pediría que nos diera ese último mensaje, señor obispo, y por supuesto su bendición. Claro, pues yo quiero tomar el mensaje de las 2 palabras que conforman el nombre de este programa, la luz y la esperanza. Cuando en una habitación no hay luz, no podemos ver lo que hay. Y en la medida que la luz se va haciendo presente, vamos distinguiendo los objetos que ahí existen. Igual pasa con nuestra alma, con nuestra razón. Cuando todo está oscuro, no entendemos o no vemos claro por qué o para qué pasan las cosas. Cuando viene la luz de la fe, la luz de la palabra de Dios, es como cuando llega la luz y descubrimos que aquí está la mesa y que aquí está el micrófono y que aquí estás tú. Y lo vemos en su exacta dimensión. Cuando tenemos la luz de la fe, vemos también los acontecimientos, las personas, los sucesos, todo, como Dios lo ve, como es. Yo invito a todas las personas a que siempre se llenen de la luz de Dios, de la luz de la fe. Y te invito a ti y a los que conforman este programa a que siempre estén buscando cómo iluminar las diferentes situaciones, momentos que cada persona vive, para que se pueda ver con la luz de Dios, como Dios la ve, como es. Y por otro lado, la esperanza, sabiendo que toda la vida nos tiene que motivar y llevar un fuerte motor hacia la meta que nos proponemos. Yo, si quiero encontrar un signo de esperanza, pongo una mujer embarazada. Para mí una mujer embarazada es el signo de la esperanza,
¿Cuántas cosas cambian en ella por la esperanza de que su hijo venga bien? Su manera de ser, de comportarse, de comer, de todo. Y lo hace con gusto. ¿Por qué? Porque sabe que lo que viene vale la pena para hacer el esfuerzo que hay que hacer ahorita. Esa es la vida del cristiano. Tenemos que tener una esperanza, sí, en el día de mañana y en el mes que entra y en el año que entra, pero una esperanza en el premio final. La esperanza que le da razón a todo, sabiendo que la vida es el camino al cielo, no es el camino a la muerte, es el camino a la vida eterna. Y que esa esperanza grande en el Dios que nos ofrece sus promesas nos haga vivir de tal manera que sepamos que cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que tenga que pasar, con gusto lo hago porque quiero obtener aquello que Él me ofrece. Y esa esperanza me va a hacer capaz a mí de soportar todo, de vivir todo, de hacer todo muy bien, porque quiero obtener aquello que yo quiero. Que tu programa, que nuestro programa siga siendo de una fuerte luz, de una muy fuerte esperanza, que transmitiéndolo a tantas personas que están en contacto con él, verdaderamente llegue a ser luz y esperanza en los hogares, en nuestra ciudad y en el mundo entero. Así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre ti, sobre este programa y permanezca para siempre. Gracias, gracias señor obispo, muy amable. Gracias a ustedes, hermanos, por acompañarnos una vez más. Sigo pidiendo oración para que este programa siga adelante y lo sigo esperando todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Soy Mario Treviño, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Subiendo y bajando en todas las direcciones. Tu presencia me quema, Señor. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Báñame con tu espíritu. Cuando los ángeles llegan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella ríe, ella ora y congrega. Enfrenta al infierno y combate el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.